RTP. De la mañana está Karen Sichel, con quien vamos a hablar justamente del sistema político, lo que está ocurriendo con estos movimientos que apostaron por candidatos aparentemente outsiders para estas elecciones y terminaron con menos del 1% de la votación. Bienvenida, estimada Karen, a la mañana en RTP. Qué gusto tenerla. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ya usted ha escuchado parte también de este análisis y de esta visión que tiene cada uno aquí en el panel sobre lo que está ocurriendo, o por lo menos, ¿no?, de lo que ha venido sucediendo con partidos que tienen algún tipo de historia en el país y que sí han representado en su momento mayorías, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, entre otros. Pero también hay movimientos emergentes que terminan de la misma forma que llegaron. O sea, sin tener la oportunidad y sin haber alcanzado ningún momento importante en su vida política. Hablo, por ejemplo, de Amigo, hablo de movimientos como PIT, por ejemplo, que hoy están a punto de recibir una tarjeta amarilla por parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, yo creo que mucho se habla en el Ecuador de la crisis energética, mucho se habla de la crisis de la violencia, de la crisis económica, y es normal porque el país confronta ahora mismo los efectos más grandes de estas crisis, pero poco se habla quizás de una crisis subyacente, que es la gran, si no la causa, al menos está relacionadísima con estas otras crisis, que es la crisis política que vive el país. Y lo que ustedes están conversando ahorita creo que muestra claramente que los partidos y los movimientos políticos en el Ecuador están pasando por una crisis de valores y una crisis de sistema y una crisis de cultura. Ahora, para mí, el sistema que se instauró desde la Constitución de Montecristi, sin decir que antes de esto también teníamos problemas políticos, pero creo que en gran medida el sistema actual es un sistema que permite la poca representatividad de los movimientos y de los partidos políticos. Permítame, Karen, una cosa. ¿Por qué entonces en el 2002 y en el 2006 tuvimos 11, 13 candidatos? Y los primeros años después de expedida la Constitución de Montecristi, 2009, 2013, 2017, tuvimos solo 8. Bajó el número de candidaturas. ¿Cómo explicar que la causa... Yo también estoy de acuerdo que hay problemas, y lo he dicho aquí, que nacen de esa Constitución, pero no podemos explicarlo enteramente en eso porque, al menos bajo el correísmo, expedida esa Constitución, baja el número de candidaturas presidenciales. Bueno, pero es lo que acabo de decir. Justamente acabo de decir que no todos los problemas se pueden justificar de esa manera, porque si no, diríamos que antes del 2008 nosotros teníamos un sistema que funcionaba. Y esa no es la realidad. Y otra cosa que creo que tú estás diciendo que yo no estoy de acuerdo, es que yo no estoy diciendo que el problema de Montecristi es que genera el único problema de Montecristi es la cantidad de movimientos. Es decir, sí hay una preocupación, y seguramente la preocupación, César, es que la ley orgánica que se conoce como el Código de la Democracia se aprueba después del 2009, o sea, se aprueba, es la primera ley que se aprueba, sí es cierto. No, la segunda, después de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero para que entre en vigencia toma cierto tiempo. Es decir, era de esperarse que todavía no veamos los efectos del sistema de partidos de Montecristi por unos tiempos, por al menos 1 año o 2 años. Pero quiero irme al tema de fondo. Para mí el tema de fondo es precisamente que quita la representatividad de los movimientos políticos, más allá de que también motiva la proliferación de los movimientos políticos, quita la representatividad. Y quita la representatividad porque permite que cualquier persona sea parte de un movimiento político sin necesidad de que esta persona, que el Código de la Democracia le llama adherentes, tengan siquiera conocimiento de los principios ideológicos de este movimiento. Entonces, si es que tú te vas al fondo del problema, para mí, es precisamente que si es que tú entras al sistema electoral, tú encuentras que las organizaciones políticas no representan a nadie, porque están conformados por nadie. Realmente, aunque digamos que las firmas estuvieran bien, digamos que no hay corrupción en las firmas, que creo que esa es una gran suposición, pero supongamos que no hay corrupción en el sistema de firmas. Cuando tú vas y ves los requerimientos de las personas que forman parte de los movimientos, te das cuenta que es completamente vacío. Son movimientos de papel.
Sí, son movimientos de papel porque no representan a nadie. Y es por eso que quizás lo que más molesta para mí es que esta gente realmente no tiene una conexión con la realidad. Y si es que nosotros nos vamos a ver a los fenómenos electorales, que por ejemplo Daniel Noboa, que alguien que hace un año nosotros no dábamos nada que iba a llegar a ser presidente, vemos quién es esta persona que está ahí. Vemos que su movimiento, una de las mayores críticas a él es que no tiene conexión con la gente, no tiene conexión, no representa. Y bueno, si vemos su movimiento nos damos cuenta por qué. Entonces no es un problema solamente originario, digamos, es un problema que luego se ve en cómo las personas ejercen el poder. En este sentido, estimada Karen, usted ha dicho algo importante y que también se ha venido sosteniendo aquí en este panel, el tema de la conformación y las estructuras internas de los movimientos políticos. Hoy, con la aplicación de un código 327, el artículo 327 del Código de la Democracia, podríamos estar viendo ya el camino de desaparición de algunos movimientos políticos. Pero en sí ya hemos tocado cómo hace falta de conceptualización en los movimientos, coherencia al interior de ellos, pero veamos cómo solucionarlo, cómo comenzar también, y lo conversábamos, y era una gran pregunta que hacía don Ramón un poco más de mañana, cómo cambiar ese ADN que se tiene en el país y que se está repitiendo constantemente, cómo dejar que los movimientos políticos dejen de ser los escaparates de personas que simplemente tienen sueños de aves de bajo vuelo. Bueno, hay muchas tesis, ¿no? Si es que uno comienza a estudiar un poco los problemas complejos en general, no solamente los problemas electorales, sino los problemas complejos de cómo solucionar crisis. Hay personas que piensan que tienes que apostarle a las instituciones, hay personas que piensan que tienes que apostarle al sistema, y hay personas que piensan que si es que no haces un cambio cultural, no importa la institución o las normas que tengas, vas a fallar. Más o menos esa es la línea que yo sigo, entendiendo que pueden haber otras perspectivas. Pero creo yo que al menos tienen que haber dos cambios principales. Primero es el cambio de cultura, es decir, tiene que haber un movimiento social, un acuerdo nacional, en donde nosotros realmente digamos, bueno, hemos tocado fondo, tuvimos candidatos presidenciales que ni siquiera votaron por sí mismos, porque no pudieron votar por sí mismos, porque ese es el nivel de responsabilidad que tienen nuestros candidatos, hemos tocado fondo. Y por lo tanto necesitamos un cambio en la manera en la que se construye la política. Quizás estos mensajes de TikTok, estos bailes, estas campañas superfluas, superficiales, deberían hartarnos para que nosotros digamos lo que merecemos son espacios en donde las personas intercambien libremente sus ideas, sean capaces además de cambiar de opinión, si es que eso es tengamos la madurez de entender que en la política las personas pueden cambiar de opinión, tengamos la madurez de entender que las personas en política pueden idealmente también, siguiendo sus ideales, equivocarse, y tengamos esa apertura para el diálogo. Y la segunda cosa es que necesitamos un cambio de sistema. Para mí, yo he identificado aquí un problema que para mí es el germinal, o sea, es decir, desde aquí se construyen todos, y es que si es que nosotros no comenzamos a requerir un cambio en quienes conforman los movimientos políticos, si es que nosotros no abolimos esta clasificación de los adherentes, si es que nosotros no comenzamos a requerir que los miembros de quienes forman parte de los movimientos políticos sean personas que al menos siguen la ideología de estos movimientos, nosotros vamos a estar perdidos. Yo no soy muy... soy crítica de estas reformas en donde se quitan los fondos, en donde enseguida creo que sí se necesita revisar eso. Pero para mí el germen de todo esto es, nosotros tenemos casi 300 organizaciones políticas y la razón de eso es porque son muy fáciles de crear y son muy difíciles de deshacer. La mayoría son cantonales y provinciales y hasta hay un par parroquiales, ¿no? ¿Perdón? La mayoría de esas 300 son cantonales y provinciales y hay incluso un puñado de organizaciones parroquiales. Sí, la gente generalmente no se queja de eso. Nosotros hicimos un análisis de cuántos miembros se requiere para crear los movimientos políticos. Cuando tú vas reduciendo el padrón electoral, cuántos miembros se necesitan para que existan, te das cuenta que existen la posibilidad legalmente de que haya movimientos políticos con una sola persona. No solamente en una parroquia, sino en varias, alrededor de 80, si es que no estoy mal, esa es la realidad.
Y estas personas pueden proponer candidatos a sus jurisdicciones, y ¿qué representatividad van a tener? Y esa es la pregunta. Entonces, yo creo que deberíamos comenzar viendo, para mí el primer orden de debate es quiénes son los miembros de esos movimientos y por qué esos movimientos que no tienen representatividad están cumpliendo esas funciones. Creo que no debería ser así. Deberíamos procurar al diálogo transparente para que más bien hayan uniones y haya menos dispersión, menos desorden y quizás más transparencia. Pero también. Justo, Karen, ese es el tema de que esta proliferación de candidatura de partidos es también porque hacen las divisiones. O sea, ¿por qué nació Reto al lado de RC5? ¿Por qué existe una izquierda democrática que después se asocia con RC5? ¿Por qué hay estos partidos que son subpartidos donde obviamente lo que dicen, bueno, le vamos a quitar los votos, en este caso a ADN, y esto va a ayudarnos a nosotros, porque obviamente hay personas que dicen, yo no quiero votar por RC5, pero sí quiero votar por Reto, sin saber realmente muchas personas que Reto saben que es RC5. Entonces, yo también creo que hay una necesidad, una obligación del Estado en realmente tener básicamente tres partidos. Tres partidos. Tres partidos. ¿Por qué? Porque obviamente si tú analizas la disque filosofía o su filosofía política de los otros partidos, es lo mismo. Entonces tú tienes una derecha, tienes un centro y tienes una izquierda. Pero yo sí creo que hay que eliminar, porque hasta... Y eso es lo que íbamos a hablar, el presupuesto, ya. Entonces ahí sí puede alcanzar cierto presupuesto para los tres partidos o las tres agrupaciones. Me parece vergonzoso lo que ha sucedido en el Ecuador. La imagen nuestra internacional es horrible en términos de candidaturas, donde un 50% menos un punto 50 no logró absolutamente nada, pero bueno, espero, y yo siempre lo repito, que Contraloría les caiga y les diga, bueno, ¿dónde está la plata y a dónde invirtieron? Y si seguimos con esto, porque los candidatos, los políticos, y yo le hago esta pregunta, no están por la política, están por el dinero. Quieren, o sea, antes tú puedes haber tenido una filosofía, unas ganas de cambio, pero si tú ves la mayoría de las personas que entran a la política, es para ver cuánto se pueden llevar. Y esa es la realidad, no importa partido que sea. Y en el caso de que obviamente tienen que haber una rendición de cuentas de estas personas que no llegaron absolutamente para nada, ¿a dónde se fue el dinero? Porque todo es dinero. Y ese es el problema, o sea, una sociedad consumida en el dinero. Y hasta que nosotros no hagamos ese cambio, vamos a seguir con estas candidaturas que esperan que, bueno, ya me hice el millón, gracias a Dios me hice el millón, entonces me olvido del tema. Bueno, a ver, a mí me gustaría comenzar comentando con este tema de solo tres partidos. Yo creo que sería positivo una depuración en el sistema electoral, y creo que esa depuración indudablemente llevaría a reducir sustancialmente la cantidad de movimientos y partidos políticos. Creo que no es necesario que en el Ecuador existan casi 300 organizaciones políticas. Pero yo no sé si pondría un número fijo. Yo creo que más bien lo que tendríamos que buscar es que existan 5, existan 8, lo que sea, pero que sean de verdad. A ver, y se lo pongo ahí, Karen. Por ejemplo, en el 2021 entran a la Asamblea Nacional 5 bancadas realmente. Tienes el correísmo, tu socialismo, latinoamericano, desarrollista. Tienes Pachacuti, que debe haber sido la izquierda alternativa, ambientalista, más firmemente progresista. Tenías a la izquierda democrática en el centro, moderado. Tenías al PSC, no tan derechista, pero totalmente en contra de nuevos impuestos. Y tenías al BAN, que era el oficialismo, un gobierno en teoría liberal de derecha. Una representación más o menos completa del panorama ideológico del Ecuador real. ¿Y qué pasó? El BAN, que se armó con Independiente, se desarmó. Implotó Pachacutic, implotó Izquierda Democrática. El PSC perdió y ganó asambleístas, como siempre hacen con lo que yo llamo la matemática nebotcista, ¿ya? O sea, tuvimos una oportunidad de tener 5 bancadas que tenían posturas distintas y todo se fue, perdón, el culicalismo al garete, ¿ya? Un barquito a la deriva, como siempre termina este país.
Entonces, hemos estado cerca de tener esa consolidación, pero no se mantiene. ¿Por qué? No, es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si es que por coincidencias de la vida las fuerzas en la Asamblea Nacional fueron representativas, ideológicamente estamos hablando. Sí, Tú hablas sí. de una representatividad ideológica. Yo estoy hablando de una representatividad real con base ciudadana. A eso me refiero. Ya, de acuerdo, de acuerdo. No, bueno, ideológicamente el problema luego va a ser, César, es que, como tú sabes, las organizaciones políticas no se manejan por ideología. Entonces es por eso que en el 2021 no funcionó. Porque por más que teóricamente haya habido izquierda y derecha, bueno, el problema es que las personas que conforman esas bancadas No tenían y las esa personas visión que o conforman intereses de esos esa forma, movimientos claro. no tienen esa ideología. Correcto. Y entonces es por eso que regresamos a mi crítica, que es que el problema es que las organizaciones políticas no tienen miembros de verdad, no tienen miembros que sigan una ideología, no tienen miembros que conozcan, ni siquiera que están obligados a conocer los principios de su movimiento político. Entonces, regreso a lo que estaba diciendo, respondiendo a la anterior pregunta. Creo que si es que nosotros tuviéramos que poner un número, yo no me atrevería a lanzar un número, pero sí me atrevería a apostar, porque no importa, digamos, son 5, 6, 8, esas sean representativas y tengan sus bases ciudadanas con personas que creen en ese movimiento y en esa organización. Para mí eso es lo importante. Y lo otro que quería comentar es el tema de la cultura. No quiero dejar de sacar esto como si es que fuera mínimo, como si es que fuera el cambio de la cultura lo más fácil. Para mí es decir, cualquier momento llega un presidente, hace un referéndum, nos cambia, nos resetea el sistema electoral, nos cambia las reglas del juego. El problema es que vamos a tener un vehículo que va a ser nuestro, digamos, si es que tenemos las mejores reglas del juego, imaginémonos un Ferrari, no sé. El problema va a ser que quien maneje el Ferrari, quien maneja el sistema político son los políticos, pues. Y si es que, como tú decías, los políticos tienen esta cultura de yo entro a la política por el dinero, y yo me atrevo a agregar no solo por el dinero, sino por la fama. ¿Cuánta vanidad hay en la política ecuatoriana? Sí. ¿Cuántos de esos 12 candidatos que no llegaron al 1% podían haberse sentado a conversar? ¿Cuántos eran de derecha? ¿Cuántos eran claramente de izquierda? Y no fueron capaces de sentarse a dialogar. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un panel con Carlos Rabascal, ya que estaban hablando de la izquierda democrática. Yo le pregunté por qué deberíamos, y él hablaba del consenso nacional, ¿no es cierto? Y yo sí le pregunté por qué debiéramos creer que él es capaz de generar un consenso nacional cuando ni siquiera fue capaz de hacer un consenso para su candidatura de izquierda. Exacto. Y ese es el problema de los políticos, son tan vanidosos, son tan prepotentes, quieren tanto la fama, que se lanzan así. Y lo que le están haciendo, y es el poco civismo que tienen, le están haciendo un daño al país, porque les están quitando recursos públicos, nos están quitando dinero a los ecuatorianos, y además le están haciendo un daño a la democracia, ¿no? Eso es algo que se tiene que valorar. RTP